Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Tengan un buen día todos ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos de lleno para hablar con nuestro Señor? Padre, estamos agradecidos, te alabamos, Señor, te bendecimos porque ¿qué haríamos, Señor, de ti sin ti, Padre? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, por favor, permite que nuestros ojos vean más allá, Señor, que lo que humanamente podemos percibir. Permite que nuestro entendimiento, Padre, el Espíritu Santo nos pueda mostrar, Señor, las maravillas que hay en tu ley. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Estamos en el capítulo 11 del libro de Nehemías. Soy el pastor Orlando Collie de la Iglesia Bautista Dios Fuerte y la Iglesia Bautista Israel. Versículo 17, vamos a continuar el día de hoy. Dice: y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Me parece impresionante que el autor de este libro no quería que se pasara por alto ni un solo detalle y, por supuesto, el nombre de aquellos que estuvieron al frente. Tuvieron la dicha y el honor de servir en la casa del Señor. Eran tiempos difíciles. Las circunstancias no eran tan favorables, eran del todo adversas. Como en el día de hoy, tiempos adversos, tiempos de prueba, tiempos difíciles, pero también son tiempos de adoración. Deben ser tiempos de alabanza, deben ser tiempos de oración. Estos fueron los que estaban al frente del avivamiento y al frente de la adoración al Señor. Ahora, la pregunta válida y necesaria: ¿puede usted en tiempos como los actuales empezar a tomar el liderazgo o en su congregación empezar con las alabanzas, ser los primeros? El que empezaba las alabanzas es el orden del culto que está describiendo el autor del libro. ¿Puede usted entonces tomar el liderazgo en tiempos de crisis, en tiempos de prueba, tiempos de adoración y de alabanza? ¿Puede usted y yo estar al frente? Las acciones de gracias, tiempos de oración. Y usted y yo estamos ante una oportunidad que quizá no la hemos medido, donde a pesar de toda circunstancia no deberíamos perder la oportunidad en medio de los quebrantos, de los decesos, no perder la oportunidad de agradecer, de alabar en esos tiempos de oración al Señor. Son tiempos incluso para animarnos unos a otros a adorar al Señor. Por ejemplo, si está en un grupo pequeño, sea el primero en empezar la alabanza, la acción de gracias, la oración. Sea el primero en conectarse en un grupo pequeño. Si su iglesia se reúne, usted y yo debemos ser los primeros en asistir para alabar, agradecer y orar al Señor. Seamos los primeros en participar, en ofrendar, en servir. Seamos los primeros en estar animados, en animar a otros a servir a nuestro eterno Dios. Verso 18. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Cuando unas personas están sirviendo, unos hermanos sirven al Señor, ¿sabe usted que eso puede contagiar para que otros también hagan lo mismo? El autor no quiso que se pasara por alto el número de los levitas, dando a entender que aquí estaba la fidelidad de Dios. No solamente se levantaron los muros, se dejaron de ver los escombros, también se levantó vidas para el servicio del Señor.
Eso es lo sobresaliente. Aquí está la fidelidad del Señor en este pasaje bíblico. ¿No acaso esto hace siempre el Señor? Y en estos tiempos las iglesias, fíjese, ¿no es acaso fiel el Señor a año y medio de la pandemia? ¿No acaso el Señor sigue siendo fiel con las iglesias? Las iglesias siguen avanzando. Seguimos con cultos presenciales y en línea. Se sigue evangelizando. Se sigue abriendo misiones. Hermanos han sido bautizados. Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Dice versículo 19, los porteros Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y de nuevo, todos y cada uno fueron pieza clave e importante. De tal manera que cuando el Señor bendice su obra, siempre hay personas que el Señor utiliza. Hay tantas oportunidades de servir en el día de hoy, mis amados hermanos, que en realidad nosotros oramos al Señor pidiendo obreros a su mies, porque la mies es mucha. Hay mucho que hacer en medio de la pandemia dentro de nuestra iglesia, de nuestras iglesias locales, en los ministerios. Por ejemplo, hace falta más líderes de grupos para atender a más personas que llegan a la iglesia. Hace falta ir de alguna forma tenemos 106 municipios donde no hay obra del Señor. Hay otros estados que necesitan nuestras oraciones y nuestras ofrendas para apoyar misioneros y pastores. Hay otros países que requieren nuestras oraciones urgentes, donde hay hermanos en la fe en Cuba, en Venezuela y ahora que tembló en Haití. Y otros países como Afganistán necesitan nuestras oraciones. Un país donde no se permite el cristianismo. Vea cuánta necesidad hay en su iglesia local. Estoy citando solamente algunos ejemplos. Y en estos pasajes bíblicos usted puede y yo entender de alguna manera cómo en medio de crisis el Señor levanta a sus siervos para que con alabanzas, para que con acción de gracias, para que con oración, para que a través de nuestras vidas, a través de nuestros dones, talentos, recursos, podamos servir al Señor en tiempos de pandemia. Que el Señor nos siga dando su gracia. Y yo sé que el Señor es fiel, que va a levantar a más hermanos dentro de nuestras iglesias para seguir sirviendo la obra del Señor. Pero sea usted y yo los primeros en asistir, los primeros en dar, los primeros en servir a Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.